últimas etapas justamente del proceso evolutivo de los derechos humanos, como son la internacionalización y la especificación para el tema de género y de discapacidad. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a ver, como les decía, que desde la etapa de la internacionalización se van a reconocer sistemas de protección de derechos humanos. En el tema universal de derechos humanos, básicamente tenemos a la ONU, ¿no? Y la ONU lo que va a hacer desde el lado de género y discapacidad, que es el tema que nos convoca hoy, es permitirnos contar hasta el día de hoy con un comité encargado de velar por los derechos de las mujeres y otro comité encargado de velar por los derechos de las personas con discapacidad. Se van a crear tratados en materia de discapacidad, se va a crear un tratado en materia de discapacidad, se va a crear un tratado en materia de género, y bueno, es este sistema que nos va a permitir en buena cuenta poder tener las interpretaciones que tenemos hasta el día de hoy de cómo proteger un derecho en el ámbito interno, ¿no? Recordemos que la ONU puede revisar algunos casos, los casos que lleguen al Sistema Universal de Derechos Humanos, puede revisarlos, pero la resolución que emita la ONU sobre este punto, bueno, específicamente el comité que ve el caso sobre este punto, son pues recomendaciones, que deben ser cumplidas por los estados, sí, pero yo diría que bueno, los aspectos positivos que nos da este sistema universal van más allá de eso, no van solo con la resolución de estos casos, sino también, por ejemplo, con las observaciones generales del sistema universal de derechos humanos, que son los que nos permiten ver cuál es la interpretación más adecuada sobre un derecho, ¿no? Si por ejemplo, al día de hoy yo, trabajando como jueza, requiero saber cómo proteger o cómo entender la aplicación o la protección del derecho a la accesibilidad de una persona con discapacidad, probablemente me vaya a servir una observación general del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad, me permite entender qué es el derecho de accesibilidad, cómo puedo protegerlo, siendo parte, pues, o siendo jueza del Estado peruano, y junto con la legislación interna, por supuesto, junto con la jurisprudencia interna, pero son lineamientos internacionales que nos permiten entender cómo interpretar ese derecho humano, cómo poder protegerlo en el ámbito interno, y cuál debería ser la mirada, ¿no? Cuál debería ser el enfoque futuro de protección de este derecho. Entonces, digamos, por eso son útiles estos pronunciamientos de este sistema universal que se crea en esta etapa de la internacionalización de los derechos humanos. Ahora, no solo se crea el sistema universal de los derechos humanos, sino que también vamos a ver que se van creando sistemas regionales de los derechos humanos. Y son llamados así pues porque ya el ámbito de protección o el ámbito de jurisdicción es mucho más acortado, ¿no? Tiene que ver con una cuestión geográfica. Y así se crean el sistema africano, el sistema europeo y el sistema interamericano. Hay otros sistemas, no están reconocidos como tal, pero pues tienen características similares. Sin embargo, estos son como los tres grandes sistemas regionales, y frente a ellos, como les decía, el que más nos importa en todo caso es ver pues el sistema interamericano, ¿no? Porque es de allí también, vamos a tener ahí pues a la OEA, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con sus pronunciamientos, en realidad estos sí son, bueno, van a ser de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano. Y también nos van a dar luces sobre cómo interpretar un derecho humano y cómo buscar que éste sea cada vez más protegido desde un sentido de, desde una interpretación persona, no pro homine, que se le llama desde el derecho internacional. Entonces, bueno, son estos sistemas que se van creando, y en ambos vamos a ver que existe pues una protección en materia de género y en materia de discapacidad. Si quieren, al final de la presentación podemos revisar un poco las páginas web de cada uno para saber cómo ubicar los documentos de los que estamos hablando ahora, que nos pueden servir de bastante utilidad o referencia al momento de emitir nuestros pronunciamientos. Siguiente, por favor. Bien, entonces esto era, como les decía, lo que ocurría en esta etapa de internacionalización, etapa crucial para los temas que estamos viendo y que nos convocan hoy. Y vamos a pasar a ver ahora la etapa de especificación. Como yo les comentaba,
vamos a partir de una situación de discriminación estructural hacia ciertos colectivos de manera específica. Y entonces lo que sugiere la etapa de especificación además es hablar de la creación de nuevos derechos. Aquí, por supuesto, cuando se refieren a la creación de nuevos derechos, pues se refieren a derechos como del medio ambiente, derechos de manera muy particular que obviamente se van creando atendiendo a un contexto nuevo, a un contexto que requiere pues de protecciones de manera distinta a las creadas en etapas anteriores, ¿no? Ya no estamos hablando de derechos civiles y políticos, o ya no estamos hablando de derechos económicos y culturales, sino que ya estamos hablando de derechos mucho más concretos. Incluso una intervención, por ejemplo, de nuevas tecnologías, estamos hablando ya de un contexto diferente. Y en ese sentido, vamos a entender también que hay sujetos concretos y titularidades específicas. Como les decía, ya no estamos en una etapa anterior de derechos humanos de generalización, en el que el titular era abstracto. Yo no veo a quién protejo, cualquier ser humano merece protección de derechos humanos, sino que aquí ya estoy entendiendo que, por ejemplo, quienes van a sufrir una situación de acoso de manera estructural son las mujeres. Entonces voy a regular o voy a proteger este derecho humano, ¿no? O quienes sufren de la vulneración de su derecho a la accesibilidad casi a lo largo de su vida, van a ser las personas con discapacidad. Entonces voy a buscar regular y proteger este derecho desde un tratado, desde una convención. Por eso es que esta etapa va a buscar identificar a los sujetos y darles esta titularidad específica. Los valores inherentes de esta etapa pues, son la solidaridad, la igualdad. Esta igualdad pues obviamente no tiene, seguramente ya han escuchado este concepto antes también, la igualdad no entendida desde un sentido pues formal no es una igualdad que busca darle a todos y a todas la misma posición, sino más bien equiparar la situación de desventaja que tiene una persona para que pueda alcanzar esta igualdad de condiciones con relación a otras personas, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, van a ir ocurriendo, van a ir surgiendo medidas positivas que tienen que ver pues con cuotas, con otras medidas que van a buscar equiparar esta situación de desigualdad. Y se va a dar además respecto de titulares o contenidos específicos. Esta información que estamos comentando ahora, bueno, como les decía, tiene que ver con teoría de derechos humanos, pero además va a pasar, en la etapa de especificación va a pasar por entender que no solamente hay contextos nuevos y distintos, sino que también hay personas que por ejemplo, condiciones físicas particulares, como las personas con discapacidad, van a vivir una situación de discriminación, ¿no? Digamos que al momento en que se va entendiendo, se va interpretando esta etapa, tal vez no había la suficiente conciencia de que la discapacidad además es un concepto social, pero va a pasar por este entendimiento, ¿no? De que hay grupos específicos que merecen mayor protección porque están sufriendo discriminación histórica, y bueno, esta situación de exclusión, ¿no? Siguiente, por favor. Claro, entonces, como les decía, ¿cuál es el resultado de estas dos etapas? Bueno, en primer lugar, de que consideremos que los derechos humanos deben nacionalizarse y entonces que deben surgir sistemas de protección de derechos humanos, tanto universal como interamericano, y que además es necesario proteger a grupos específicos de personas que, bueno, para los temas que nos convocan hoy, por ejemplo, entran en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de CEDAW, que es para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Como les decía, los dos tratados que pueden ver, tanto la Convención de CEDAW y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, son convenciones o son tratados del Sistema Universal de Derechos Humanos. Y hacia la derecha vamos a ver que la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es Belén du Pará, y hay otra convención también que se llama la de CIADIS, también para eliminar la discriminación contra personas con discapacidad, van a pertenecer más bien al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En realidad, esos 4 tratados de derechos humanos, esos 4 instrumentos jurídicos, van a ser relevantes para
o bueno, van a ser relevantes y van a conformar el estándar jurídico internacional de derechos humanos para personas con discapacidad y para el tema de género. Sin embargo, es cierto también que vamos a tomar uno u otro tratado en función a el enfoque que va a plasmar cada tratado y tal vez el contexto en el que se ha dado. ¿Por qué lo digo? Porque desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sí existe un tratado en materia de derechos de personas con discapacidad. Sin embargo, vamos a ver que este tratado no necesariamente contempla el enfoque social de discapacidad, el enfoque que actualmente se ha consagrado como el más protector en materia de derechos de personas con discapacidad. Y lo mismo va a pasar con el tema de género. Vamos a ver que en realidad la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia, como ustedes mismos pueden ver de la imagen y entender también de la lectura de cada tratado, la Convención Interamericana está más pensada en el tema de violencia, en el problema y la discriminación que acarrea la situación de violencia, y la Convención CEDAW está más pensada a eliminar la violencia contra la mujer. Entonces, es un poco más amplia en ese sentido, mientras que la Interamericana es un poco más específica. Ambas van a abordar el tema de género, pero como les digo, tal vez utilizar uno u otro sea adecuado en función al derecho que estemos buscando tutelar o proteger. De todas maneras, estos 4 instrumentos conforman el estándar internacional en temas de género y discapacidad, pero como les digo, su uso pues dependerá también de lo del derecho que queremos proteger o del tema específico que estemos tratando o abordando, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, bien, entonces, a raíz de este contexto y esta teoría de los derechos humanos que hemos venido recordando, vamos a pasar ahora a ver el tema de discapacidad en específico. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, bien. El paradigma de la discapacidad, que es básicamente el tratamiento de la discapacidad que se ha dado con los años, pasa por entender, según Agustina Palacios, que a lo largo de la historia hemos tenido 3 formas de tratar la discapacidad. Estas 3 formas se han visto resumidas en 3 modelos o 3 paradigmas de la discapacidad, y estos son el modelo de prescindencia, el modelo médico y el modelo social de la discapacidad. Para empezar, el modelo de prescindencia nos va a llevar a una etapa pues, de antigüedad clásica, en la que las personas con discapacidad eran consideradas totalmente inútiles para la sociedad. Y entonces, al ser pues una persona totalmente inútil para la sociedad, la solución a ello era simplemente eliminarla. Es por eso que en esta etapa, en realidad vamos a ver que hay muchas prácticas eugenésicas, donde ya desde el mismo conocimiento de que la persona que iban a nacer tenía una discapacidad, se buscaba pues erradicarla a toda costa, ¿no? O se esperaba que naciera para poder, creo que las lanzaban, o bueno, buscaban la manera de que ya no sobrevivan en la sociedad porque realmente eran personas que no aportarían nada. Entonces, esa fue una primera etapa en la que se consideró a la persona con discapacidad de esa manera, por lo tanto, pues no fue una persona que en ninguna circunstancia podía ser incluida en la sociedad. Y luego vamos a pasar a una siguiente etapa desde el modelo médico de la discapacidad. Aquí ya vamos a pasar a entender que la persona con discapacidad sí es útil en la sociedad, sí puede incorporarse en la sociedad, pero lo puede hacer únicamente desde el momento en que es rehabilitada o curada de su discapacidad, porque se entiende que el problema todavía sigue siendo la persona, es decir, la persona que nace o la persona que en algún momento adquiere una discapacidad deja de ser igual de valiosa o deja de tener igual dignidad que las otras personas sin discapacidad. Entonces, va a ser un modelo que parcialmente signifique un avance en materia de discapacidad, porque si bien es cierto, ya va a partir por la idea de que sí pueden, sí son personas tal vez sin igual derecho o en igual valor en algún sentido, pero la diferencia y lo que todavía nos va a mantener en el atraso con este modelo médico es que va a requerir antes de una acción, ¿no? Va a requerir de una rehabilitación, de una curación. La discapacidad todavía no se va a entender como una condición humana,
sino que todavía se va a entender pues como un malestar, como algo que te genera un impedimento para el ejercicio de tus derechos. Y finalmente vamos a pasar a un modelo social de la discapacidad. Como ustedes podrán ver, yo estoy comentando estos modelos médicos, estos modelos de la discapacidad uno tras otro, entendiendo que por supuesto hemos ido logrando estos modelos conforme ha pasado el tiempo, pero esto no quiere decir que al día de hoy, en la actualidad, solo estemos en una etapa del modelo social de la discapacidad. Por el contrario, vamos a ver con las siguientes diapositivas cómo es que el modelo médico e incluso hay muchas veces también el modelo de presidencia se tiene el día de hoy en la sociedad, incluso teniendo ya tantos pronunciamientos, tantas observaciones en materia de protección de derechos de personas con discapacidad, vamos a ver cómo todavía hay resistencia en algunas prácticas que son parte de paradigmas anteriores de la discapacidad. Entonces, ¿qué nos trae el modelo social de la discapacidad? Que es el modelo con el que nos vamos a quedar, porque es el modelo que ya ha sido consagrado en el tratado, en los tratados de derechos humanos, en el Sistema Universal de Derechos Humanos, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es el enfoque, digamos, que se va a entender como el enfoque mucho más protector de los derechos humanos. Y además, y esto es importante, es un enfoque o un posicionamiento que nace de la propia sociedad civil, que nace de las propias personas con discapacidad, en Estados Unidos con las protestas. No sé si han podido ver un documental que está en Netflix que se llama Clip Camp. Si pueden verlo, sería ideal, porque en realidad es a partir de allí que vamos a entender cómo es que se llega un poco a esta victoria, de este entendimiento del modelo social de la discapacidad, con los mismos esfuerzos de las personas con discapacidad. Entonces, el modelo social de la discapacidad va a entender que la persona con discapacidad es igual de digna y es igual de valiosa en derechos que otras personas sin discapacidad, que no necesita rehabilitarse, que no necesita curarse para ser igual de valiosa y tener igualdad en derechos que las otras personas sin discapacidad. Entonces, este va a ser un avance realmente muy significativo, va a ser un aporte bastante valioso, como les decía, que tiene origen en la sociedad civil, pero que luego va a ser consagrado por la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que es el Tratado del Sistema Universal de los Derechos Humanos, que va a entrar en vigor en el año 2008. Entonces, ¿qué va a decir uno de los primeros artículos de esta convención? Bueno, va a decir que la persona con discapacidad, ya, como les decía, es igual de digna, igual de valiosa, pero que además la discapacidad es una cuestión social. Eso significa que una persona puede tener una deficiencia. Esta deficiencia puede ser física, puede ser intelectual, puede ser mental, puede ser sensorial, pero lo que hará que tenga una discapacidad realmente es que a esa deficiencia se le va a sumar una barrera. Y esta barrera, por supuesto, es una barrera que está en la sociedad, que puede ser barrera arquitectónica, que puede ser una barrera actitudinal, que tiene que ver con los estereotipos que existen hacia estas personas con discapacidad, va a tener que ver con barreras jurídicas, va a tener que ver con impedimentos que la sociedad le pone a esta persona por tal deficiencia. Entonces, la discapacidad va a ser ahora ese resultado, el resultado de la deficiencia con la barrera. Por eso es que el enfoque social va a entender la discapacidad, como les decía, como una cuestión social, ¿no? El problema no es la persona, el problema es la sociedad que no se ha terminado de adaptar a estas nuevas necesidades o a estas necesidades específicas. Ahora, la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, como les decía, consagra este modelo social desde el 2008, pero además este modelo social de la discapacidad es reconocido también y adaptado con la Ley General de la Persona con Discapacidad, que se publica en el año 2012, perdón, y posteriormente también con el reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad. Con lo cual, ¿qué es lo que quiero decir? Que el modelo social de la discapacidad es un modelo que tendría que orientar nuestros pronunciamientos en materia de discapacidad. Tendría que ser el enfoque que tengamos cuando estemos frente a un caso de una persona con discapacidad o una mujer con discapacidad. Que lo podemos encontrar en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, también lo podemos encontrar, esto desde el Sistema Universal, por supuesto, desde el Sistema Interamericano también lo podemos encontrar en
las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde la primera sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sobre discapacidad, lo hace ya entendiendo que hay un modelo social de la discapacidad por aplicar. De hecho, lo que dice la Corte es, yo sé, básicamente, ¿no? En resumidas cuentas, lo que dice es, yo sé que yo, desde el sistema interamericano de derechos humanos, tengo un tratado, que es este tratado. Pero también quiero decir que existe pues este modelo social de la discapacidad que es el que tendríamos que aplicar y este es un modelo recogido por la Convención del Sistema Universal de Derechos Humanos. Entonces, vean cómo también ahí pues hay como un diálogo entre nosotros, diálogo jurisprudencial, que nos permite poder tener o acercarnos a una mejor protección de los derechos humanos de este colectivo de personas con discapacidad. Entonces, bueno, por eso es importante este modelo social de la discapacidad. Es un tema que, bueno, es un enfoque en realidad que se sigue trabajando, se sigue entendiendo. Las observaciones generales del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad nos permiten entender tal vez un poco más cuál es el alcance de este modelo social. Pero yo diría que no deja de ser pues un trabajo retador hasta el día de hoy, entender cuál puede ser la mejor protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad desde el enfoque social, que es el enfoque que ya hemos visto, el que está consagrado hasta el día de hoy, eh, pero que nos va a permitir siempre pues entender o buscar una mejor protección de derechos. Ahora, Agustina Palacios, que es la que plantea estos tres modelos de la discapacidad, que los resume de esta manera, también ya ha señalado en uno de sus pues, recientes artículos del año pasado, me parece, que pues hay nuevos modelos, hay modelos nuevos que se van imponiendo también, que se van, bueno, no sé, pues van surgiendo conforme a las nuevas necesidades también, a los nuevos contextos, al replanteamiento mismo de la discapacidad, pero que pues no terminan todavía de ser como estos tres modelos grandes consagrados, ¿no? Entonces, por eso es importante que nos quedemos con estos tres modelos. Sí es cierto que van a ir surgiendo nuevos, seguramente, con el tiempo, pero hasta el día de hoy el que tenemos como más relevante o como más protector de derechos es el modelo social de la discapacidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo el modelo social de discapacidad se ha tangibilizado en el Estado peruano. Y para eso vamos a ver primero un ejemplo de un derecho que de manera específica tienen las personas con discapacidad. Y este es el derecho a la vida independiente. Este derecho está consagrado en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y es una respuesta que se le da al problema de la institucionalización de las personas con discapacidad. ¿Qué es la institucionalización? Bueno, es esta situación en la que las personas con discapacidad, por tener una discapacidad, están encerradas en algún espacio. Y este espacio no necesita ser un centro psiquiátrico, casi siempre lo es, pero puede ser una casa, puede ser un centro religioso, puede ser algunos centros de atención, a veces hay centros de atención residenciales. Entonces, todos estos espacios que son cerrados, que no le permiten a una persona tener una vida o decidir sobre aspectos mínimos de su vida, como por ejemplo cómo me peino hoy, cómo me visto hoy, puedo salir a la calle a hacer unas compras, no puedo salir a hacerlas. Entonces, este tipo de aspectos de decisiones pequeñas de la vida de una persona que podría, o sea, tendría que tener derecho a realizarlo, muchas veces se le ve negado a la persona con discapacidad por vivir en entornos cerrados. En algunos casos solo o sola, y en otros casos con otras personas, ¿no? Como en los centros psiquiátricos donde se comparte estos espacios con otras personas con discapacidad. Entonces vamos a ver aquí que se va a entender que si hay derechos pues que se van a buscar resguardar por sobre otros. Se va a entender sobre esta problemática, va a entender que sí es necesario limitar o restringir el derecho a la libertad de esta persona porque va a suponer un riesgo a su seguridad o a la de terceros. Entonces, ¿qué tenemos por el lado del derecho a la libertad? ¿Qué tenemos por el lado de los derechos que se están privando? Bueno, principalmente el derecho a la libertad, el derecho a la vida independiente, como les decía
que es un derecho específico de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, y el derecho a la igualdad de condiciones. Y por otro lado, ¿qué es lo que se va a buscar proteger supuestamente? Es la seguridad, ¿no? Entender que la persona con discapacidad puede lastimarse a sí misma o puede lastimar a terceros. Lo que hay detrás de esto también es que se entiende a la persona todavía como una persona que no puede valerse por sí misma, ¿no? Generalmente asociado a niño o niña. Ya sabemos al día de hoy que los niños o niñas son igual sujeto de derechos que personas mayores, pero se suele entender que una persona con discapacidad es, pues, como se le dice, ¿no? Como un niño o niña que merece ser protegida por alguien más todavía. Y el otro aspecto es que de los derechos humanos, pues todavía no queda darles la posición sobre este tema. Los centros psiquiátricos, desde el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad, sí han sido prohibidos, pero a la vez vamos a ver cómo otros comités de derechos humanos en realidad todavía avalan este tipo de prácticas. Entonces, esta es una problemática vivida hasta el día de hoy, como les digo, que tiene que ver con el modelo social de la discapacidad, porque desde el modelo social y desde el Sistema Universal de Derechos Humanos, la apuesta es por la vida independiente. La apuesta es por decir, la persona con discapacidad no puede ser privada de libertad. Por supuesto, una privación que no ha sido consentida por ella misma, ¿no? Y por motivos de discapacidad o por motivos que se deriven de la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la seguridad, que es un motivo que, si bien es cierto, no tiene que ver directamente con la discapacidad, pero sí se deriva de la discapacidad, porque claro, no nos ponemos a pensar que una persona sin discapacidad pueda ser peligrosa, ¿no? No hacemos ese tipo de reflexiones, no decimos, ok, yo tengo a mi hijo o hija de 25 años y voy a dejarla tal vez encerrada en mi casa, porque sé que si no la dejo encerrada en mi casa por unas horas que no voy a estar, ella puede lastimarse o puede salir y lastimar a otras personas. No solemos pensar eso. En cambio, si tenemos una hija o hijo de 25 años que tiene esquizofrenia o que tiene una discapacidad mental o intelectual o tiene retardo mental, sí nos ponemos a pensar eso. Pensamos en que posiblemente va a hacerse daño o posiblemente va a hacer daño a terceros y que por eso amerita una decisión de este tipo, ¿no? Ya sea encerrándolo en mi propia casa, se han visto casos incluso de personas que han sido encerradas en jaulas dentro de su propia casa, o llevándolas a un centro psiquiátrico entendiendo que allí le van a dar una mejor protección o cuidado, ¿no? Es un tema bastante complejo. Yo lo pongo de ejemplo porque me parece algo, un tema complejo que todavía es bastante debatible. Desde múltiples aspectos, en realidad, hay mucho por decir sobre este tema, pero vamos a ver cómo desde aquí hay una lectura desde el modelo social de la discapacidad, y es una lectura que todavía no se termina de aplicar en el Estado peruano. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, ¿cuál es esta aplicación del modelo social? Como les decía, la apuesta desde el modelo social de la discapacidad y entonces desde la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad también, va a ser que hay que apostar, pues, por el derecho a la vida independiente, permitirle a la persona con discapacidad vivir en un espacio abierto, que pueda tomar sus propias decisiones, eh, y que pueda decidir, como les decía, estos aspectos básicos de la vida, ¿no? ¿Qué ropa me pongo? ¿Cómo me peino? ¿Si puedo salir o no puedo salir? ¿Y qué es lo que ha sucedido en el caso peruano? El caso peruano ha tenido, bueno, el Tribunal Constitucional ha tenido ya más de una sentencia. En este caso yo les estoy presentando tres sentencias que además son bastante parecidas, y las tres sentencias son posteriores a la entrada en vigor de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, con lo que significa que a la fecha en la que se emiten las tres sentencias, el modelo social de la discapacidad ya había sido consagrado, ya había sido reconocido por la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, y entonces ya era de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano. Como sabemos, un tratado entra en vigor y desde esa fecha ya es de obligatorio cumplimiento para el Estado, sin necesidad de que internamente pues, se emita alguna norma, ¿no? Eh,
Y entonces vamos a ver cómo en el primer caso, que es el caso que se emite en el año 2008, tenemos el caso de Medina Villafuerte. Ella es una persona, y además es curioso porque los tres casos, en los tres casos vamos a tener personas con discapacidad intelectual o mental. Y esto es lo que les decía, ¿no? Nosotros no solemos hacernos estas preguntas de privar o no privar de libertad cuando estamos frente a una persona adulta sin discapacidad. Pero sí solemos preguntarnos esto cuando estamos frente a una persona adulta o bueno, en el caso de niños, niñas y adolescentes, pues este problema se invisibiliza mucho más. Pero sí nos hacemos estas preguntas cuando estamos frente a un familiar con discapacidad. Entonces, en el primer caso, en el caso de Medina Villafuerte, vamos a ver cómo la madre de Medina Villafuerte, que además era su curadora, solicitaba que se deje sin efecto una resolución que la daba de alta y que buscaba pues que permanezca en un centro de forma prolongada. Básicamente, ¿qué decía este caso? Es que la persona, Medina Villafuerte, ya estaba por salir del centro psiquiátrico, ya le habían dado de alta, ya habían considerado que su situación de salud estaba restablecida, que ya podía volver a su casa. Y lo que hace su madre, que también era su curadora, es decir, por favor no lo hagan, que mi hija se quede internada en el centro psiquiátrico, porque, bueno, la madre señalaba, ¿no? Yo soy una persona que me encuentro en este, un poco complicado, soy una persona mayor, una adulta mayor, y mi hija todavía necesita pues ser tratada, ¿no? Ella tiene una discapacidad. A pesar, como les decía, que desde el lado médico la situación de salud ya estaba restablecida. A pesar de eso, la idea que había detrás era, no, todavía merece ser curada, merece ser rehabilitada, merece un tratamiento especial desde el lado de la salud. ¿Y qué pasa acá? Que seguimos viendo, como les decía, la discapacidad como un asunto de salud. Y seguimos, en todo caso, presionando o esforzándonos porque las personas con discapacidad sean medicadas. Y si no son medicadas, entonces no pueden ser incluidas en la sociedad. Como pueden ver, y además a lo largo de toda esta exposición que estoy comentándoles hoy, hay distintos estereotipos que están detrás de este tipo de pensamientos y que no son cosa menor, porque son estos pensamientos que nos van a impulsar a tomar una decisión u otra. En este caso, la señora pedía que, bueno, bajo esa lógica, bajo ese entendimiento, pedía que su hija siga internada. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional declara la sentencia fundada y lo que dice es, bueno, lo cierto es que la señora tiene una situación de salud complicada y lo cierto también es que Medina Villafuerte no tiene un espacio adecuado donde vivir. Entonces, como no lo tiene, merece quedarse en el centro psiquiátrico. Si pueden ver aquí, en este caso, se está tomando como reemplazo la ausencia de una vivienda como un centro psiquiátrico, ¿no? Como si el centro psiquiátrico fuera el espacio más adecuado para tener a una persona simplemente porque no tiene un lugar donde vivir. Y podríamos pensar que si es que el Tribunal Constitucional se plantea que el centro psiquiátrico es un espacio adecuado para vivir, es porque las condiciones que te puede ofrecer el centro psiquiátrico son las mismas que podrías tener en tu casa. Y eso no es verdad. Hay un informe que se realizó desde el año, me parece, 2012, que realizó APRODE con una organización Mental Human Rights, justamente en temas de derecho de salud mental, donde ya señalaba que las condiciones en los centros psiquiátricos de Perú eran bastante terribles, ¿no? No solamente en temas de salud, sino que suponían un riesgo bastante grande para otras violaciones de derechos humanos de las personas que se encontraban internadas dentro de los centros psiquiátricos. Y frente a eso, además, lo que señalaba el informe desde el año 2012 ya, o desde antes, creo que 2007, señalaba que ya habían alternativas a estos centros psiquiátricos, que en realidad es la apuesta del modelo social de la discapacidad. Lo que ahora tenemos, que son llamados pues centros de atención residencial, son esa apuesta o esa alternativa mucho más, con un enfoque social de la discapacidad y mucho más protectoras de los derechos de las personas con discapacidad. Son espacios donde ya no es que se le está impidiendo a la persona el ejercicio de sus derechos, sino que más bien sí se entiende que hay pues situaciones de salud que hay que restablecer de manera inmediata, de manera urgente, pero sin que esto suponga la violación de sus otros derechos. Y claro, esto se entiende porque una persona pues que no encuentra restablecido su situación de salud no va a poder ejercer tampoco otros derechos.
Entonces se entiende esta necesidad y, digamos, al día de hoy, desde el Estado peruano, sí hay una buena respuesta frente a esto, como son los centros de atención residencial. Sin embargo, como podemos ver, la diapositiva que les muestro tiene un último caso del año 2020, a pesar de que los centros de atención residencial ya están vigentes aproximadamente desde el año 2018 o antes, desde el Ministerio de Salud, y que hasta el día de hoy pues cada vez hay una lista un poco más larga de centros de atención residencial y cada vez se promueve mucho más estos centros de atención residencial para las personas con discapacidad. Entonces, bueno, vemos este caso en el 2008 y luego vamos a ver, bueno, y entonces les decía, ¿no? El Tribunal Constitucional no toma en cuenta que pueden estos espacios alternativos. De acuerdo con el informe de APRODE, como les decía, con esta organización en derechos de salud mental, sí existían ya para esa fecha espacios alternativos que sí protejan los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, no fueron tomados en cuenta. En todo caso, el Tribunal Constitucional no pudo llegar a una conclusión similar y pues se restringió a eso, ¿no? A señalar que pues sí merecía continuar porque no había un espacio adecuado, una vivienda adecuada en la que pueda permanecer. Y bueno, con el pasar de los años, en realidad las sentencias en materia de discapacidad del Tribunal Constitucional han seguido dándose, sin embargo han abordado temáticas distintas. No puedo dejar de decir que en realidad sí hay un avance importante desde la jurisprudencia constitucional en cómo se ha entendido la discapacidad, cómo se han ido protegiendo los derechos de las personas con discapacidad, porque eso sí ha ocurrido, ¿no? Es decir, si bien es cierto, estos tres casos son incluso de años actuales, sí vamos a ver cómo ustedes revisan la jurisprudencia constitucional en materia de discapacidad, si hay un avance en cómo se va a entender la discapacidad, ¿no? Si bien en el 2008 teníamos este tipo de pronunciamientos, vamos a ver cómo en el 2020 sí hay un entendimiento incluso hay una mención del derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad. Pero claro, todavía son pronunciamientos que yo diría pues quedan cortos frente a la protección de derechos de personas con discapacidad, ¿no? Y el entendimiento del modelo social todavía no queda aplicado tal vez de la manera más adecuada o con la complejidad con la que requiere ser abordado el caso, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver en el 2019 cómo un caso similar se presenta. Este es el caso de Juan José Guillén Domínguez. Juan José Guillén Domínguez era una persona mayor de 23, 24 años. Él tenía esquizofrenia y tenía retardo. Era una persona con discapacidad mental, intelectual. Y Juan José Guillén también tenía a su madre curadora. Su madre era curadora y su madre había considerado que en ciertos espacios en los que ella no estaba en su casa, que ella tenía que trabajar o que ella tenía que estar fuera de su casa, para que su hijo no se haga daño o haga daño a terceros, ameritaba pues un encierro dentro de su casa. Y les decía, la institucionalización de personas con discapacidad es algo que puede suceder en el centro psiquiátrico, también es algo que puede suceder en la propia casa, puede suceder en cualquier otro espacio. Lo importante es que se cumpla con este tipo de características, ¿no? Una persona que está encerrada, ¿cuánto es el tiempo? En realidad no, eso digamos es irrelevante, pero tendría que ser algo que por lo menos tenga un carácter de permanencia, ¿no? Si ocurre una sola vez, yo no diría que estamos frente a un caso de institucionalización, eh, pero si es algo que ocurre con carácter de permanencia, yo diría que ya estamos frente a un caso de este tipo, ¿no? Si por ejemplo, no sé, si por ejemplo se trata en el caso de José Guillén, si su mamá solo lo hubiera dejado tal vez cerrado un comprar y entonces la necesidad de dejar cuidado, bueno, bajo seguridad en ese momento, porque había peligro tal vez fuera de la casa, etcétera, tal vez no estaríamos ahí frente a un caso de institucionalización, ¿no? Pero lo que ocurrió es que la señora salía varias veces, tenía un horario, por supuesto, de trabajo, y bueno, es así como en este caso sí había pues algo que ocurría de manera regular, de manera recurrente. Y bueno, entonces aquí lo que ocurre es que, bueno, su padre es quien solicita el retiro de estas rejas y el tapiado de las ventanas, porque además su mamá lo había encerrado con unas rejas, pero también había tapiado la ventana que estaba encima de la puerta, de las rejas, perdón. Y lo que hace el Tribunal Constitucional es declarar también fundada la sentencia.
Pero lo que no hace, y otra vez les decía, en lo que se queda corto el Tribunal Constitucional, es justamente en entender que el derecho que se está vulnerando es el derecho a la vida independiente. Desde un modelo social de la discapacidad, es el derecho a la vida independiente, por supuesto, con un derecho a la libertad personal también de la persona con discapacidad. Pero ¿por qué recalco que era importante reconocer que el derecho vulnerado era el derecho a la vida independiente? Precisamente porque desde este enfoque social de la discapacidad, al momento de entender el derecho a la vida independiente, vamos a poder, al momento de entender que se ha vulnerado este derecho, vamos a poder dar mejores soluciones. Vamos a poder, por ejemplo, en la sentencia del caso de Juan José Guillén, el Tribunal Constitucional pudo haber dicho, bueno, se ha vulnerado este derecho, y entonces lo que amerita es que, por ejemplo, se pueda garantizar la vida independiente de Juan José Guillén. ¿Cómo? Bueno, hay que asegurarnos de que tal vez Juan José Guillén tenga espacio de salida por horas al día, ¿no? Para garantizar su derecho, tal vez, bueno, que salga tantas horas al día de su casa, ¿no? Por supuesto, lo primero es que no esté encerrado, pero lo segundo es, bueno, también busquemos que se garantice este derecho. ¿Y cómo lo hacemos? Que salga en espacios de tiempo, tantas veces al día, o que pueda decidir cómo vestirse, cómo peinarse, entre otras cosas. Entonces, ese tipo de respuestas se dan porque entendemos el problema detrás, porque entendemos el derecho vulnerado detrás. Y eso no sucedió en el caso. En el caso solamente se señaló, ok, derecho vulnerado, libertad personal. Y además hubo como un problema ahí de los magistrados de entender libertad individual o libertad personal. Bueno, se entendió finalmente, se declaró vulnerable el derecho a la libertad individual, pero por libertad personal, ¿no? Y una vez esto, pues se señaló que los padres, pues, pudieran mejorar sus relaciones, atender mejor a su hijo, a su hijo, etcétera, pero sin estas medidas adicionales, ¿no? Y otro punto importante aquí también, y además es un tema que tiene que ver con la discapacidad y que además se intersecta con el género, es que muchas veces las cuidadoras, como ustedes pueden ver incluso en estos dos primeros casos, las cuidadoras son las madres, o las hijas, o las sobrinas, o las tías, pero son casi siempre mujeres. Entonces, entender también ahí que el problema no solo pasa por garantizar los derechos de esta persona con discapacidad, sino también buscar descargar esa carga de cuidado que tiene la mujer. Y claro, es una carga de cuidado que no es gratuita, ¿no? Que se entiende que ocurre o se da así porque las mujeres históricamente han tenido asociado este rol maternal o este rol de cuidado. Y es por esa razón que son muchas veces ellas quienes ocupan la mayor parte de su tiempo en este ejercicio de cuidado. Y claro, desde el enfoque de discapacidad podemos tener la mejor intención y la mejor apuesta porque se garantizan los derechos de esta persona con discapacidad, pero sin que eso menoscabe los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, buscar también ese contrapeso o ese análisis hubiera sido adecuado de parte del Tribunal Constitucional en este pronunciamiento, ¿no? Pero es algo que tampoco ocurre. Y bueno, esto pasa también por entender, pues, no solamente el enfoque de discapacidad, ¿no? Como les decía, sino también el enfoque de género en la problemática que pueda estar presentándose. Y finalmente vamos a ver, en el año 2020 se emite una nueva sentencia, también con una situación parecida, esta vez tiene que ver con un internamiento también en un centro de salud, y aquí es el caso GESC, que son como las siglas de la persona, y bueno, la cuidadora, que creo que se llamaba Olinda, viuda de Cayotopa, que solicitaba que se deje sin efecto la resolución que le daba de alta, ¿no? Algo parecido al caso Medina Villafuerte, como podemos ver, pero en este caso no había un diagnóstico concluyente, es decir, no se sabía si la persona realmente ameritaba o no la dada de alta. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que hace es analizar un poco, a ver, que en todo caso el centro médico vuelva a analizar el caso, vuelva a ver si esta persona ya tiene un diagnóstico concluyente o no, si merece la dada de alta o no, y en función a eso que se evalúe si merece el internamiento o no merece el internamiento. Aquí hay un avance, yo diría que hay un avance porque ya hay pues un concepto teórico y hay una aplicación teórica del modelo social de discapacidad. En realidad, yo diría que en el caso de José Guillén también se puede ver una parte teórica grande, fuerte, importante sobre el modelo social de discapacidad, sobre cómo los derechos de las personas con discapacidad
se han ido consagrando en el tiempo, cómo se han ido protegiendo en el tiempo desde los distintos instrumentos internacionales. Entonces, ¿hay un contenido teórico importante sobre el tema? Sí, sí lo hay. Pero como podemos ver, al momento de dar la sentencia, al momento de emitir las medidas que van a buscar proteger estos derechos, todavía no hay un entendimiento completo de este modelo social de discapacidad o una interpretación más adecuada a favor de la persona con discapacidad desde el estándar internacional de los derechos humanos y de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con este caso del 2020, que como les digo, yo sí considero como valioso que se haya reconocido incluso el derecho a la vida independiente, que se haya reconocido la problemática de la institucionalización de las personas con discapacidad, pero otra vez pues se terminan quedando cortos los magistrados del Tribunal Constitucional, porque su resolución en realidad termina siendo como un vean, es que tiene esta situación de diagnóstico establecida, y a partir de ahí veamos qué es lo que amerita, si amerita una atención comunitaria o si es que amerita internamiento. Como si fueran dos opciones igual de válidas, dos caminos igual de posibles en este contexto, ¿no? En el contexto del 2020. Hasta aquí podría verse que en realidad no hay mayor problema, ¿no? Como que realmente sí termina siendo una medida interesante o importante, pero en realidad el problema con ello es que el tribunal termina dándole igual peso a un centro de atención residencial, perdón, un centro comunitario, que es decir, un espacio donde sí se van a respetar estos derechos, el derecho a la vida independiente y otros derechos de personas con discapacidad, con la institucionalización. Y como podemos ver, como les decía ya, desde el modelo social y desde la convención, la apuesta no es esa, ¿no? La apuesta es el derecho a la vida independiente por sobre todas las cosas. Y la excepción a la regla, no con igual peso, sino la excepción para casos muy específicos en los que se necesite restablecer la salud, la integridad de la persona con discapacidad, va a ser el internamiento o el centro psiquiátrico, pero no va a ser un aspecto igual de, o una salida con igual peso que el del centro comunitario o el de la vida independiente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que este es un 2020 muy reciente, y que todavía no va a terminar por aplicar de manera más adecuada el modelo social de la discapacidad, ¿no? Entonces, es por esto que yo les presentaba estos tres casos para que podamos un poco analizar cómo es que, si bien es cierto, sí ha habido avances al respecto, todavía no se ha terminado por tener una aplicación adecuada del modelo social de la discapacidad, y bueno, siendo esto desde la jurisprudencia constitucional, ¿no? Del Tribunal Constitucional peruano. Se escucha el audio muy bajito. A ver. ¿Ahora se me escucha mejor? ¿Sí? Sí. Se lo escucha correctamente. Sí, sí, correcto. Ok, gracias. Bueno, siguiente diapositiva, que creo que creo que esa ya es la última. Sí, bien. Entonces, hemos podido revisar, como han visto en esta presentación, en primer lugar, pues una parte teórica importante sobre los derechos humanos. Hemos podido ver cómo no es casualidad que existan sistemas de protección de derechos humanos, y además en momentos específicos de la historia han sido pues una necesidad este reconocimiento. Hemos podido ver cómo los derechos de las personas con discapacidad son protegidos, además desde el Sistema Universal de Derechos Humanos, pero también desde el Sistema Interamericano. Si gustan, por correo o bueno, más adelante podemos conversar sobre instrumentos específicos en este tema, o si es que están interesados en cómo resolver algún caso que tiene que ver con algún derecho en específico de las personas con discapacidad o de mujeres con discapacidad, también puedo compartirles información sobre eso. Desde los sistemas de protección, ¿no? Desde el sistema universal, el sistema interamericano. Y bueno, y a partir de allí hemos visto cómo se han reconocido se han entrado en vigor tratados internacionales en materia de derechos de personas con discapacidad y derechos de mujeres de manera paralela. Y bueno, el caso de la convención, que es algo que no he comentado, pero la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad
tiene un artículo específico sobre mujeres con discapacidad y tiene también una observación, el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad tiene una observación general en materia de género y discapacidad. Y lo que se hace ahí es básicamente reconocer cómo es que las mujeres con discapacidad pues tienen una situación de discriminación diferenciada, ¿no? Mucho más agravada, o que se complejiza mucho más para el caso de mujeres, ¿no? En relación con otras mujeres sin discapacidad o en relación con los hombres con discapacidad también. Hace esa diferencia el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Y bueno, y lo último que hemos visto ha sido un caso de aplicación del modelo social, que es el modelo de derechos humanos en materia de discapacidad, y cómo pues, si bien es cierto, ha empezado a ser acogido por los tribunales internos, no termina pues un abordaje completo en su aplicación, en los pronunciamientos que hemos podido revisar. Entonces, bueno, eso ha sido hasta aquí la presentación. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. No, si no tienen dudas, creo que puedo compartirles como les decía, para poder mostrarles un poco los instrumentos y cómo poder llegar a ellos. Solo quiero ver si puedo compartir. A ver. Mientras vas viendo de compartir, Ujú. por favor, si pueden registrar su asistencia en el chat, tener su nombre y su apellido. Hay varios que no los tengo registrados y no los podemos mapear porque están solo con un nombre en su cuenta. Por ejemplo, Patty no la tengo registrada, Cintia tampoco, Mario tampoco, Lucy Loli tampoco la tengo con ese nombre registrada. Si puede poner sus nombres completos, por favor. Gracias. A ver. A ver, ahora sí. Ahora sí está. Ya, lo que les estoy mostrando ahora es la página del Comité de Derechos sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Puedo dejar el link en el chat. Pero lo que les quiero mostrar aquí es cómo poder encontrar los instrumentos que nos van a permitir resolver mejor sobre un asunto u otro en materia de discapacidad. Y de hecho en materia de género y discapacidad también tenemos una observación importante, ¿no? Hacia el lado izquierdo vamos a ver, no sé si hay personas con discapacidad visual en este momento en la reunión, pero si lo hay me pueden hacer saber para poder ser un poco más específica con las indicaciones. Pero de lo contrario, si todos estamos viendo la pantalla, entonces vamos a ver que hacia la izquierda vamos a tener una lista de acciones desde la página del comité, ¿no? Esto es desde Naciones Unidas, que en realidad es el sistema de protección que ha avanzado mucho más en materia del modelo social de discapacidad y en general de los derechos de personas con discapacidad. Entonces, en la parte que dice General Comments, o desde la página en español, vamos a ver que dice observaciones generales. Le damos clic a esto, pero antes de darle clic a esto, quiero que también veamos estas que dicen acá, un poquito más abajo, que se llaman Concluding Observations. Vamos a ver ambas, pero digamos que quiero que nos enfoquemos en estas dos. En la parte de observaciones generales, vamos a ver cómo aquí hay una lista de seis observaciones generales. Y bueno, voy a concentrarme ahorita en la de mujeres. Vamos a ver la observación general número 3, es la de mujeres con discapacidad. Entonces vamos a ver
qué nos dice esta observación, para que podamos tener un poco idea de cómo es que el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad nos puede orientar a entender mejor la protección de los derechos de las mujeres con discapacidad. Aquí hay para que podamos seleccionar cómo queremos revisar el documento. En este caso voy a seleccionar español. Y ya está, lo podemos ver, ¿verdad? Esta es la observación general número 3, fue emitida en el año 2016, y lo que vamos a ver aquí es, primero, bueno, tiene un esquema, el comité tiene un esquema pues de introducción, de derechos protegidos, contenido normativo, y va punto por punto respecto de la manera en la que está escrita el derecho que protege a las mujeres con discapacidad en la convención. Es decir, el esquema que sigue esta observación general es el esquema que tiene el contenido del derecho. Entonces, bueno, en distintas partes en realidad hace una primera mención el comité sobre la situación de discriminación y la detalla bastante bien de cómo las mujeres con discapacidad pues sufren discriminación no solamente por motivos de género, sino también ya desde un punto de intersección como mujeres con discapacidad, ¿no? Hay una lista de situaciones de vulneraciones de derechos, me parece, bueno, aquí están las formas de discriminación, por ejemplo, que podrían sufrir: discriminación directa, indirecta, discriminación estructural, la discriminación por ajustes razonables, por ejemplo, bueno, aquí se señala también que los estados deben adoptar disposiciones y procedimientos jurídicos que reconozcan explícitamente la discriminación múltiple a fin de garantizar que las denuncias se tomen en consideración para determinar responsabilidad y recursos, ¿no? Y vamos a ver cómo así el comité aborda punto por punto el derecho. Son documentos de pocas páginas. Por ejemplo, tiene 19 hojas y el contenido que da es, pues, muchas veces, en algunos casos, superior a los pronunciamientos internos que vamos a encontrar desde el Estado peruano, ¿no? De todas maneras, en el Estado peruano hay documentos que podrían también sernos útiles al momento de aplicarlos en los módulos judiciales sobre estos temas, pero yo diría básicamente que nos podamos centrar en estas observaciones generales, y ahora vamos a ver un poco de las observaciones finales. Pero bueno, así es como se aborda este tema. Todo este documento es sobre mujeres con discapacidad, por ejemplo, y como vemos está abordando distintos artículos, ¿no? En este caso está yendo por el artículo contra la explotación, la violencia y el abuso, por ejemplo. Si queremos ver temas de violencia podemos ir a esta parte. Y aquí incluso cita algunos ejemplos de violencia, ¿no? La adquisición de una discapacidad, la coerción económica, la trata, el engaño, el abandono, que es una forma de violentar a las mujeres con discapacidad, la ausencia del consentimiento libre e informado, el descuido, la denegación de accesos a los medicamentos o su retención, la eliminación o el control de los apoyos para la comunicación, la denegación de asistencia a la comunicación, la denegación de movilidad personal y accesibilidad, la eliminación o destrucción de los elementos de accesibilidad. ¿Por qué, digamos, se hace esta diferencia con las mujeres con discapacidad? Por ejemplo, los dispositivos de ayuda, ¿no? Que creo que por aquí también señala, las sillas de ruedas, ¿no? Los dispositivos de movilidad. Por ejemplo, un dispositivo de movilidad que es una silla de ruedas, en realidad es algo que le va a permitir a una mujer con discapacidad o a una persona con discapacidad en general movilizarse, y esto permitir pues que ejerza su derecho a la libertad física. Pero si no lo tiene y si otra persona se lo retiene, esto pues podría configurar una situación de violencia física, ¿no? Y que por supuesto va a acarrear también una situación de violencia psicológica. Entonces es importante que tomemos en cuenta, por ejemplo, este tipo de situaciones de violencia diferenciada, porque de no entender, por ejemplo, este modelo social de discapacidad, o de no entender estas diferencias que requieren el abordaje de discapacidad, podríamos decir, bueno, es que retenerle realmente una silla de ruedas pues no podría significar mucho, ¿no? Finalmente la persona solo pues va a tener que quedarse en su cama o va a tener que quedarse sentada, y eso no va a generarle o sea, no es algo que puede materializarse como violencia física o una afectación psicológica, ¿no? Digamos, un razonamiento que no tome en cuenta el enfoque de discapacidad
puede pasar por alto este tipo de situaciones. Pero como estamos viendo aquí, este tipo de situaciones configuran violencia. Y una situación de violencia es algo que pues ya tiene una ruta de protección. Bueno, el derecho a la vida libre de violencia tiene una ruta de protección desde el Estado peruano. Entonces ya no estamos frente a una situación ligera, ¿no? Sino que estamos frente a algo que además puede ameritar una denuncia. Y entonces así es como se va abordando la observación general en este caso de discapacidad. Por supuesto, una capita importante sobre los derechos sexuales y reproductivos también en materia de mujeres con discapacidad. Y bueno, es así como se aborda el tema de mujeres con discapacidad, como para darles un ejemplo de cómo ubicamos este documento en el caso del comité, ¿no? Ahora, vamos a ver también que ya dejando de lado las observaciones, bueno, aquí en realidad hay distintas temáticas que se abordan. Está el igual reconocimiento ante la ley, esa es la observación general número 1, que además tiene que ver pues con temas de capacidad jurídica. La observación general número 2, que tiene que ver con el derecho a accesibilidad. La 3, que es la que acabamos de revisar, de mujeres con discapacidad. La 4, que va a tener que ver con la educación inclusiva. La 5, que es el derecho a la vida independiente, que es más o menos el tema que acabamos de abordar en el ejemplo que les di, de institucionalización y vida independiente. Y la 7, que tiene que ver con la participación de las personas con discapacidad, ¿no? Aquí un poco vamos a poder encontrar el derecho a la participación, el derecho a la consulta y la implementación del monitoreo de la convención. Bueno, y entonces volviendo hacia otro instrumento que podría ser de utilidad para que lo puedan revisar y entender un poco mejor cómo proteger los derechos de mujeres con discapacidad. Está hacia el lado izquierdo, y aquí vamos a ver esta parte que dice Concluding Observations, que son las observaciones finales del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Y aquí en la parte de país, country, vamos a buscar Perú. Estas observaciones finales, aquí está. Estas observaciones finales lo que van a hacer es revisar el contexto específico de cada país. Cuáles son los problemas de las violaciones de derechos humanos en estos casos específicos. En el caso, por ejemplo, de Perú, este es el caso de Perú, y qué es lo que el comité recomienda para este tipo de situaciones, ¿no? En la observación general anterior que revisábamos, que era la observación general del Comité en materia de mujeres con discapacidad, también se señalan recomendaciones. Eso es lo importante de estos instrumentos, que hay recomendaciones que más o menos pueden orientarnos a ver cómo resuelve un caso u otro que tiene que ver con mujeres con discapacidad o en general con personas con discapacidad, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, se aborda la situación específica de Perú. Y la parte que está en negrita, que son como los siguientes párrafos después de cada abordaje de problemática de cada vulneración de derecho, por ejemplo. Vamos a tener como el comité recomienda tal cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí, recuerdan que esta observación fue emitida en el año 2012, o sea, ya ha pasado bastante tiempo desde ahí, ya hay bastantes avances en este tema, pero bueno, eran recomendaciones que igual podrían ser tomadas en cuenta al día de hoy, porque son recomendaciones que específicamente le hace el comité al Estado peruano, que le dice, bueno, el Estado peruano pues no ha avanzado en esto, entonces tendría que tener más o menos este enfoque, ¿no? O estas orientaciones, o a largo plazo tendría que buscar esto el Estado peruano. Entonces, por ejemplo, aquí le señala que debe agilizar el examen de su marco legislativo para ajustarlo plenamente con todas las disposiciones de la Convención. Incluir una definición general de la persona con discapacidad, recoger la negativa de los ajustes razonables, la ley de extranjería, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí otra recomendación que tiene el comité es asegurar la participación activa de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las mujeres con discapacidad, en la planificación, la ejecución y el seguimiento de los procesos públicos de adopción de decisiones a todos los niveles y en particular en los asuntos que los afecten. Ya, por ejemplo, este es un tema importante y aquí podemos ver que hasta el día de hoy todavía no se termina de cumplir. Este tema tiene que ver con el derecho a la consulta y la participación de las personas con discapacidad.
se han tenido algunos esfuerzos para reglamentar el derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Creo que al día de hoy todavía continúan esos esfuerzos desde CONADIS. Me parece que hay un proyecto de norma que va a salir sobre este tema, o no sé si ya salió, pero no creo, todavía no ha salido, pero todavía está trabajándose esto. Em, pero como ven, esta recomendación es del año 2012, la convención es del año 2008. ¿Y cuántos años han pasado para que este tema todavía siga sin un peso, un sostén jurídico, un instrumento jurídico que pueda proteger este derecho tan importante, ¿no? Que además es tan fundamental para cualquier decisión que se va a tomar sobre discapacidad? El hecho de, que se encuentra resumido básicamente en la frase típica en materia de discapacidad, que es nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Y aquí en Perú, bueno, en muchos otros países también, todavía se continúa actuando sobre el tema de discapacidad sin la participación de los propios sujetos que van a ser protegidos con este tipo de normas, ¿no? Como las personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver cómo esta recomendación, por ejemplo, seguiría vigente, ¿no? Y desde nuestro rol como autoridades o como funcionarios, funcionarias, tendríamos que buscar que en nuestros espacios sí se pueda garantizar este derecho. Como ustedes pueden ver, hace un momento yo les mostré las observaciones generales. Hay una observación general que tiene que ver con la participación de las personas con discapacidad, entonces eso también nos permitiría un poco orientarnos a cómo enfocar la protección de ese derecho. Y a ver, otro aspecto dice, el comité insta al Estado, parte a que haga efectivas las disposiciones de la convención y que evalúe periódicamente el cumplimiento de políticas y programas que tienen por objeto promover la igualdad. Bien, entonces aquí en realidad vamos a ver, como les digo, después de cada enunciado de cuál es el problema que Perú todavía mantiene sobre vulneraciones de derechos de personas con discapacidad, hay frente a ello pues una recomendación del comité, ¿no? Entonces es así como se va trabajando cada problemática desde cada derecho de la convención, como por ejemplo aquí toma de conciencia, accesibilidad, etcétera. Y pues es otro documento, como les decía, importante. Por ejemplo, aquí el comité instaba que se modifique el Código Civil. El Código Civil ha sido modificado en el 2018. Entonces, igual, ¿no? Digamos, es un avance, es un logro. Probablemente esta recomendación ya no tenga sentido, pero también fijémonos en cuántos años han tenido que pasar para que ese cambio finalmente llegue a ser una realidad. Y bueno, así vamos viendo cómo, atendiendo a la situación específica del caso peruano, el comité da ciertas recomendaciones sobre cómo pronunciarnos, ¿no? Y bueno, eso es con relación a los instrumentos que podrían ser útiles. Y bueno, eso es todo lo que les quería mostrar con esto de los instrumentos. Las convenciones, yo creo que ustedes ya cuentan con ellas, ¿no? Si no, o sea, creo que igual es fácil ubicarlas en la web. Sí les voy a pasar la página la página de ahora del comité para que puedan revisar, ahí les estoy mandando por chat, para que puedan revisar estos instrumentos que les puedan ser de utilidad en los módulos de atención judicial, ¿no? Bueno, más allá de eso, creo que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional también pueden ser de gran ayuda. La Defensoría del Pueblo también cuenta con informes interesantes, sobre todo en temas de salud mental, donde se reconoce la problemática, donde hay también recomendaciones al Estado peruano sobre qué acciones tomar en materia de discapacidad. Entonces creo que son también otros espacios donde podemos ubicar información importante que puede orientar mejor nuestros pronunciamientos desde los módulos judiciales. Y es información con la que, bueno, creo que ahí sí podemos llegar un poco más fácil, ¿no? La información que se encuentra desde el Estado peruano, desde la Defensoría del Pueblo, y bueno, las sentencias que están públicas del Tribunal Constitucional, esas también se pueden ubicar. Que bueno, nada, esos eran los más que quería hablar un poco para poder colaborar también sobre cómo encontrar esta información que es tan importante, que contiene el enfoque social de discapacidad y los estándares internacionales en materia de personas con discapacidad. Entonces, bueno, eso es todo de mi parte. No sé si tengan alguna
pregunta o comentario, sino también creo que, bueno, puedo dejar por aquí también mi correo para que eventualmente puedan hacer llegar alguna consulta o sobre algún información específica que se me haya pasado bueno, sobre este tema, ¿no? Sobre cómo tal vez resolver o entender algún caso específico en materia de discapacidad. Entonces, bueno, eso es todo por mi parte y quedo atenta a lo que me puedan comentar. Gracias. Pues gracias, Cristina. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta de parte de los participantes.